cosas que Dios te ha prometido. Pero para la gente eso es imposible. Pero lo que nosotros sabemos, algo que ellos no saben, nosotros sabemos que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nosotros sabemos que cuanto el Señor ha prometido en nuestra vida lo cumplirá. El Señor sabe que toda palabra que ha salido de su boca, Él la hará realidad. Pero sabes, cuando viene otra persona y te ve caminar por fe, te dice, otra vez vas para allá. ¿En serio? Para la iglesia. ¿En serio? ¿No ves cómo estás? ¿No ves las circunstancias que estás enfrentando? Pero sabes, ahí está el Señor siempre diciéndote, cree y confía, yo lo voy a hacer. Y qué bueno saber escuchar la voz de Dios. ¿Sabes? Moisés luchaba con algo. Moisés luchaba con la voz del pueblo. El pueblo le decía, Moisés, tenemos hambre, danos de comer. Y se acercaba él al Señor. Señor, tu pueblo está pidiendo comida. Y de tanto escuchar lo que el pueblo decía, las quejas, la crítica, hubo un momento que el Señor le dijo, Moisés, tengo una noticia que darte. Ni tú ni el pueblo van a entrar a la tierra prometida. Dios tiene cosas prometidas. ¿Y cuánto las quieres recibir? Amén. ¿Sabes? Pero el volver atrás no hace que Dios no te dé lo que ha prometido, sino que tú mismo tomaste otra decisión de no recibirlo. Pero el que ha prometido es fiel y lo cumple. Pero vemos en esta noticia, mire, quiero leerles este pasaje. Quiero lo busque, está Salmo 95, versículo 10 y 11. Durante 40 años, muy enojado contra ellos, y al fin les hice ver que vivían en el error. Pues no, Salmo 95, 10 y 11. Voy de nuevo. Durante 40 años estuve muy enojado contra ellos, y al fin les hice ver que vivían en el error, pues no obedecían mis mandamientos. Por eso, ya enojado, decidí. No voy a permitirles entrar en la tierra prometida donde los había hecho descansar. Salmo 95, 10 y 11. No van a entrar a la tierra prometida. Me di cuenta de esa misma actitud, ¿verdad? Porque vemos a Jesús que es hecho Dios, ¿verdad? Jesús, hecho hombre en la tierra. Y Jesús, luego de enseñar a sus discípulos, prepararlos, capacitarlos, enseñarlos, se le acerca un hombre, Señor, fuimos a tus discípulos y no pudieron echar fuera al demonio. Y Jesús dice, ¿en serio ustedes han aprendido, han visto cómo se hace? ¿Cómo es que ahora van a volver atrás? Y Jesús se enojó con ellos y ¿sabe qué le dijo? ¿Hasta cuándo estar con vosotros? Incrédulos. Este género no sale sino con oración y ayuno. Pero es la misma actitud que veo en Dios el Padre cuando se refiere a Israel. Enojado, no voy a dejarlos entrar, porque se han vuelto atrás. Y en Lucas, vamos al tercer punto, que está en el tercer punto. Quiero decirles, desfallecemos cuando confiamos en nuestra fuerza o nuestros recursos. ¿Y el tercer punto cuál es? Haber fallado o culpa. Crea un sentido de culpa y lleva a la persona a retroceder, sentir que no merece el perdón de Dios. Aun cuando sabemos que en el libro de Lucas 9:62, lo que le decía, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es digno del reino de Dios. Y sin duda alguna, la culpa o haber fallado a Dios también es una de las razones por las cuales la gente retrocede, se aparta y decide. Yo creo que si hoy tuviéramos en este lugar al apóstol Pedro, Simón, y podría contarnos su testimonio, creo yo que lo haría de esta manera. Hermanos de Iglesia de Avivamiento, quiero contarles mi testimonio. Soy Simón. Quiero contarles que cuando conocí a Jesús, estaba pasando una situación muy difícil en mi vida. Mi suegra estaba en mi casa enferma, con fiebre. Salí a trabajar desesperado por tantas necesidades que tenía.
Me fui con mis compañeros de trabajo, me monté en la barca, traté de pescar toda la noche, lanzamos la red un sinnúmero de veces, no pudimos sacar absolutamente nada. En la mañana, cuando vimos salir el sol, tuvimos desesperanza, ya no podía estar la situación peor, no tenía nada en mi casa, tenía enfermedad en mi casa, emocionalmente era inestable, aparte de eso, no pude proveer para mi casa. ¿Saben qué es difícil, hermanos? No poder proveer para nuestra casa. Cuando amaneció, estábamos nosotros lavando las redes, cuando mis ojos vieron a Jesús. No había visto un rostro igual al de Él. Ese día, Él estaba con muchas personas. Se me acercó hacia donde yo estaba y me dijo: Simón, ¿me prestas tu barca? Dentro de mí pensé y dije: si no me sirvió a mí para pescar, por lo menos que le sirva a Él para predicar. Por lo tanto, no se la negué, le presté mi barca y me pidió que empujara la barca. Y Él, mientras hablaba a la multitud, yo estaba lavando la red, pero me detuve, escuché un mensaje que Él hablaba a las personas y llamó mi atención y empecé a escucharlo. Traía un mensaje de buenas noticias, de restaurar, traía un mensaje de sanar, traía un mensaje de poder levantarnos, pero aún así seguía en la misma situación. Me iba a mi casa con las manos vacías, pero luego Jesús se devuelve a darme las gracias por haberle prestado su barca y me dice: Simón, móntate y métete al agua. Y fue en ese momento cuando yo le dije: Señor, toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos pescado nada. Y si lo voy a hacer en tu nombre. Entré al agua y lanzamos la red. En mi vida había visto tantos peces. Jamás había visto tantos peces, tanto así que mi malla, la red que tenía en mis manos, era algo como la que ustedes pueden ver acá en este momento. Era gruesa y tanta cantidad de peces se rompió. Los peces estaban que me volcaban. Llamé a mis compañeros, se acercaron, me ayudaron y luego fuimos a la orilla con todos esos peces. Sabía que allí estaba la cantidad de peces que necesitaba para poder pagar todo lo que debía y los compromisos que tenía. Y solamente le dije algo al Señor: Señor, yo no soy la clase de persona que tú crees. Apártate de mí, soy pecador. Y Él me dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. Y le dije: yo creo en ti. Y lo dejé todo en ese instante y le seguí. Desde ese momento empecé a notar el amor y la compasión que Él tenía. Fue conmigo hasta mi casa, puso sus manos sobre mi suegra que estaba enferma, y aunque no puedan creer, Él puso sus manos y dijo: levántate, y se levantó y empezó a servir, a hacer todas las cosas. Fue el primer impacto que tuve al ver que sin duda alguna Él podía hacer milagros. Empecé a caminar con Él. Era algo indescriptible, puesto que Él no se cansaba. Desde mañana que se levantaba a orar, eran las 1, 2 de la mañana y aún estaba abrazando y despidiendo a las personas con mucho amor. Pareciera que sus energías y sus fuerzas fueran inagotables. Creo que era producto del amor, de ese amor que había en el corazón de Él, queriendo siempre ayudar a todos los enfermos, a todos los necesitados. Aprendía de cada palabra que Él decía y de cada afecto de amor que mostraba. Un día mis ojos vieron como una niña estaba muerta, su padre y su madre estaban llorando, y Él solamente le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y ella se levantó y pudo revivir. Mis ojos vieron como Lázaro, después de 4 días de haber estado muerto, pudo haber vuelto a vivir,
pude ver alimentar miles y miles de personas tan solo con 5 panes y 2 peces. Y un día, recuerdo aquel día donde él me dice: Simón, estando todos reunidos en la mesa, él pregunta que quién dice la gente que eres. Y bueno, nosotros respondimos. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas de la antigüedad. Y él nos preguntó: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y en ese momento vino a mi mente, a mi corazón, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo enseguida le respondí y le dije: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él me miró a los ojos y me dijo: ahora no serás llamado Simón, sino que ahora serás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y todo lo que atares en los cielos será atado en la tierra. Y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en los cielos será desatado en la tierra. Si tú alguna de ese día el Señor me había dado una promesa. Se acercaba el día, estábamos reunidos en la mesa, a lo que ustedes ya habrán leído en las Escrituras y conocerán lo que era la cena del Señor. Estábamos reunidos y Él nos dijo algo que nos conmovió. Él dijo que era necesario que Él muriera y que uno de los que estaba reunido con nosotros lo iba a traicionar. Todos nos miramos la cara, pero en ese momento Él dijo: sobre cuál mojaré mi pan será ese. Y lo hizo con Judas. Siempre compartimos con Judas, hablamos con Judas, y realmente siempre supimos que fue un plan de Dios para que fuera entregado. Judas salió a entregarlo, y en ese momento Jesús se puso en pie, me llama aparte a mí y a otros 2 compañeros y le dice: necesito que me acompañen a orar. Nunca había visto su rostro tan triste como en ese momento. Su tristeza era tan grande y su agonía que su mirada no era la misma. Fue cuando nos fuimos a un lugar aparte y Él nos dijo: quédense aquí, que yo voy a ir más adelante a orar. Y Él empezó a orar y nosotros también de buena voluntad empezamos a orar, pero nos quedamos dormidos. Luego el maestro llega y nos levanta y dice: despierten, porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Levántense. Nos levantamos de nuevo a orar, pero ya teníamos más de 24 horas sin haber dormido. Nos ganó el sueño, nos quedamos de nuevo dormidos. El maestro vino y dijo: levántense, oren. Y se fue otra vez a orar aparte, y ya la tercera oportunidad dijo: levántense, ha llegado la hora. Fue entonces cuando empezamos a caminar y a lo lejos vimos que venía un ejército. Con ellos venía Judas. Judas le dio un beso en la mejilla al maestro, y les confieso, en ese momento sentí impotencia, sentía ira de ver cómo uno de nuestros compañeros había traicionado al maestro. Así que cuando un soldado le puso la mano al maestro encima, no lo pensé 2 veces, saqué mi espada y le lancé a cortar la cabeza. Él me esquivó, solo le corté la oreja, pero el Señor me mira y me dice: Pedro, guarda tu espada en la vaina. Y no le entendí por qué me mandó a guardar después que me dijo que la lleváramos. Él nos reunió y nos dijo: lleven espadas, lleven espadas. Lo que no sabía es que solamente esas espadas eran para que cuando nos tomaran presos nos contaran por ladrones. Él toma la oreja del soldado, se la pone, y aún así Él hace un milagro en aquel que le quiso hacer daño. Son escenas que nunca voy a olvidar. Quiero decirles que fue uno de los peores días de mi vida, porque en ese momento no tuve otra decisión que salir corriendo junto con todos los demás, porque el temor nos invadió. Nos llenamos de miedo y salimos corriendo. Pero aún así yo estaba viendo al maestro de lejos y entré al lugar donde a él lo estaban maltratando, lo estaban golpeando. Sentía dentro de mí una impotencia de no poder hacer nada al ver que mi maestro lo estaban maltratando, lo estaban golpeando, lo estaban insultando, y aún ahí parado a lo lejos.
Estoy tomando calor en una fogata con personas reunidas. Y una persona me mira y me señala y le dice a la gente que está ahí, él es uno de ellos. Cuando todos me miraron, empuñaron sus manos, yo dije, yo no sé de qué están hablando ustedes, yo no lo conozco. No sé, no tengo idea de quién es. Aun cuando en mi corazón no quería mentir, el temor era más grande. Y negar al maestro para mí ha sido lo más duro en mi vida. Luego otra persona dijo, sí es él porque nosotros lo vimos con él. Y yo enseguida le dije, no soy yo, ustedes están confundidos. Yo a ese hombre no lo conozco, no sé quién es. Una tercera persona dice, míralo, habla como ellos, está vestido como ellos, sí es él. Y ahí empecé a maldecir y a decir, yo no sé qué están hablando, ustedes están diciendo el bien. Justo en ese momento escuché un gallo cantar y me arrodillé y empecé a llorar al ver que le había fallado, hermano. Un día le prometí que iría con él hasta la muerte, pero él me dijo que a la tercera vez que lo negaría cantaría el gallo. Ya él sabía esto, pero aún así la culpa que hay en mi corazón es tan grande que no puedo tenerlo en mi corazón. Fue entonces en ese momento cuando me retiré de ese lugar. Los pensamientos de culpa, de haberlo negado, de haberle fallado, de haberle dicho en algún momento que siempre iba a estar con él y que ahora no lo estoy, me invadieron por completo. Fue entonces cuando empecé a vivir la peor etapa de mi vida, la tristeza, la depresión se apoderó de mí y empecé a ver cómo latigaron su cuerpo, cómo lo escupieron, cómo arrancaron su barba. Y ahí quería yo estar en el lugar de él porque él no se merecía eso. Quizás yo sí me lo merecía, pero él no merecía morir de esa manera. Fue crucificado en una cruz. Ahí murió también todas nuestras esperanzas. Pero quiero contarles que valió la pena quedarme 3 días con los muchachos, con todo el equipo de discípulos que estábamos ahí. De repente llega María de Magdalena después del 3er día y nos dice a Pedro, nos dice a Juan y a mí que el maestro no estaba ya en su cueva donde lo sepultaron, y salimos corriendo, aun cuando Juan corrió más rápido que yo. Llegamos a ese lugar y entramos, no vimos nada, no estaba el maestro y salimos de ahí. Luego estábamos todos reunidos y el maestro se apareció cuando estaban todas las puertas cerradas. Él llegó donde estábamos, se puso en medio de nosotros y dijo, paz a vosotros. Vimos su herida y sabíamos que era él. Fue el momento más alegre de mi vida porque sabía que todo lo que él nos había dicho se había cumplido. Pero aún así no había podido conversar con él. Pasaron algunos días y seguía el sentimiento de culpa. ¿Saben? Yo les digo, con mi mente pensaba, el Señor se equivocó. Él debió escoger a otro, quizás a Mateo, quizás a Juan, quizás a otra persona, pero yo no soy el indicado para asumir el llamado que Él me ha hecho. La culpa me arropó por completo y yo dije, yo jamás puedo ser un instrumento en sus manos. Debe ser otra persona. Mira, hay sacerdotes, hay escribas que tienen mejores características y cualidades que yo, pero yo no soy. Así que pasaron los días y un día tomé una decisión. Y es lo que quiero compartir con ustedes luego de haberles contado todo esto. Tomé la decisión de volver al lugar donde el Señor me sacó. Yo le dije a mis compañeros, yo me voy a pescar. Si quieren van conmigo, si no yo voy solo, pero ellos dijeron, nosotros vamos contigo. Así que me monté en la barca con mis compañeros y recordé aquel lugar, en el momento cuando el Señor me llamó. Todo había sido un error, no era yo el indicado, el Señor se había equivocado.
Y montado en una barca, tratamos de pescar. Y nos pasó lo mismo que aquella noche. A pesar de que tratamos de pescar, no pudimos pescar nada. Y entendí que sin Jesús no podía hacer nada. Entendí que sin Él ya no era lo mismo. Pero ya Él no estaba ahí para mí. Por mi mente pensó que Él ya iba a utilizar a otra persona. Él vino y fue a buscar a otra persona, pero a mí no me iba a buscar. ¿Saben por qué? Porque lo negué 3 veces. Y estoy seguro estaba seguro en ese momento que si el maestro me buscaba, era para preguntarme por qué lo había negado y yo no podría responderle eso. En la mañana vimos a un hombre caminar a la orilla. Se dio cuenta que no habíamos pescado nada y nos dijo: lance la red a la derecha. Esa voz me era particular, pero como estaba muy lejos, no la noté con claridad. Lanzamos la red y había tantos peces, que la barca se hundía, pero la red no se rompió. 153 peces sacamos esa mañana. Al llegar a la orilla, el maestro estaba esperándonos sentado. Y ese día pudimos comer con él pescado. Comimos con él pescado. Estaba muy bueno el pescado, por cierto. Y estando allí, él se sentó a mi lado. Yo traté de sentarme del otro lado de la esquina, pero él se sentó a mi lado y luego de haber comido, el maestro me hizo una pregunta. De repente pensé que me iba a preguntar que por qué lo había negado, por qué lo había defraudado, pero él no me preguntó eso. Él me preguntó y me dijo: Pedro, ¿me amas? Y yo le dije, pensando en lo que había hecho, yo le dije: Señor, yo te amo. Y él me respondió: apacienta mis corderos. Aun cuando no entendía con claridad lo que me decía, me volvió a preguntar una segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y yo le dije: Señor, tú sabes que te amo. Y él me dijo: pastorea mis ovejas. Cuando me pregunta la tercera vez que si lo amaba, me preguntó de nuevo: ¿me ama? En ese momento me entristecí tanto y fue inevitable que una lágrima rodara por mi mejilla. Y le dije: Señor, tú lo sabes todo, tú conoces mi corazón, tú sabes que no te estoy mintiendo. Y sé lo que pasó, lamento lo que pasó y tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mi oveja. En ese momento me levanté y pude ver que el amor de Dios era. No estaba ahí para señalarme, no estaba ahí para juzgarme, a pesar de que le había fallado y tenía sentimientos de culpa. Él no estaba ahí para restregarme que por qué lo había negado. Él estaba ahí para demostrarme su amor. Él estaba ahí para decirme que